En Liderazgo 365 tenemos que abordar cada tema cotidiano con la responsabilidad que requiere y desde la perspectiva correcta para llevar esa orientación que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de comunicar, que lo compartamos con las personas que están a nuestro alrededor. Usar estas herramientas digitales es una gran bendición y al mismo tiempo una gran responsabilidad el darle el uso correcto, y por eso abordar el tema que hoy vamos a compartir representa un reto, pero también es una intención motivada por el Señor para que se pueda arrojar luz sobre un tema que está generando mucha confusión. Hoy vamos a conversar sobre la crisis de identidad, verlo como una pandemia silente que está afectando toda la sociedad. Tenemos una situación colectiva y por eso le damos un trato pandémico. Presento el desarrollo desde un punto de vista bíblico, científico y pastoral. Si algo queremos lograr es establecer un fundamento y revelar lo que el Señor ha mostrado en su palabra y tomar los datos científicos para afirmar, corroborar, establecer que no hay error en tomar en cuenta los consejos que el Señor nos da en su palabra. Este tema es oportuno y necesario, especialmente para jóvenes y familias que están confundidos por corrientes culturales que están impactando la construcción de su identidad. Tenemos que orientar, edificar, ayudar para así romper la desorientación emocional y espiritual que estamos viendo en estos últimos días. Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La identidad humana no nace de la percepción personal. Es bueno que esto quede muy claro. Ni de la cultura tampoco, sino de la intención divina. Y por eso tenemos hoy a la doctora Katy Gómez con nosotros para que todo el mundo pueda escuchar, doctora, lo que dice la Biblia, cuál es la postura científica que también podemos aportar y arrojar sobre este tema, y sobre todo verlo desde una perspectiva práctica y orientadora. Bienvenida, doctora. Bueno, yo creo que, como le había dicho, esta es la casa que más me gusta para psicoeducar. Y de verdad que, al igual que usted, no solamente porque comparto el pensamiento bíblico, sino porque cuando me voy a lo científico y a lo biológico, tiene una coherencia prácticamente exacta y perfecta, diría yo. Amén. O sea que esto es un tema de verdad que es necesario y estamos en el tiempo de elegir, pero elegir bien. ¿Qué me conviene? Muchas cosas queremos en ocasiones, mas no todas me convienen, porque muchas veces vemos como nuestra cantidad errada de pensamiento que nos lleva a un actuar totalmente distorsionado, pues nos afecta no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional y psicológica. O sea, tenemos que prestar atención. Doctora, observando la generación de la cual somos parte, el desenvolvimiento social, tomando en cuenta que somos la generación con más acceso a la información, somos la generación que ha tenido el mayor desarrollo tecnológico, pero a pesar de esto, vemos menos claridad en la manera de pensar y en la orientación de quiénes somos. ¿A qué podemos atribuirle esta situación? Mire, ciertamente las redes y todo este desarrollo tecnológico de manera general tiene un uso positivo. El problema ha sido el que nosotros hemos querido darle. Las redes sociales tuvieron desde inicio un propósito y era para aquellas personas que estaban lejos de nosotros tener una mayor cercanía. Por ejemplo, usted se iba fuera a otro país, entonces ya usted tenía un mayor contacto con su familia, porque no era lo mismo. Yo no sé si la gente recuerda, no es que yo soy tan vieja, pero la gente usaba mucho lo que era el Viper antes y los correos, por ejemplo, de Gmail. Gmail es muy moderno, Hotmail, que era lo que usábamos, y usábamos también Messenger. Sí. Eran de las cosas. Y al inicio todas las personas le daban un uso racional.
no pasaban tanto tiempo, nuestra vida no estaba expuesta, teníamos más control de nuestra privacidad. Pero hoy en día, a medida que el mundo ha cambiado, las redes se han transformado en una exposición de mi vida personal. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? Al yo exponerme, todo el mundo tiene o se cree con el derecho de opinar sobre mi vida y han ido creando ideologías basadas en estereotipos. Primero en belleza, otro de los estereotipos es hasta en la comunicación, cómo comunico, de la forma en la que lo hago y cómo debo manejar mi vida de manera general. Entonces, esto se ha convertido en una droga. Se oye muy fuerte la palabra, pero en ese impacto que tiene en mi cabeza es porque la respuesta de gratificación es inmediata. Y cuando eso se mantiene de manera intermitente, aunque no lo creamos, va haciendo daño. Y por eso funciona como cualquier otro tipo de adicción. Entonces, fíjese que la base de lo que ha producido las redes sociales hoy en día por no tener autocontrol es lo que está provocando parte de lo que estamos viviendo hoy. Y todo lo que produce placer es lo que nos gusta. Exacto. Ese placer que produce el tener ese control, esa comunicación constante, ese sentido de conectividad, pues va generando esa dependencia y termina afectando esa forma que Dios estableció desde la fundación del mundo para nosotros relacionarnos y lograr nuestros objetivos interpersonales. Evidentemente, la crisis actual que estamos viviendo surge de algún lugar. Y dice la palabra del Señor en Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, y aquí está el punto clave, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hoy lo que estamos viendo es precisamente el resultado de esa confusión, de esa oscuridad espiritual. Podemos nosotros decir que aunque tenga manifestaciones, incidencia en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, esto surge espiritualmente, tiene un trasfondo espiritual por la ausencia de Dios en los corazones. Mire, yo pienso de manera particular que evidentemente las personas han tenido durante mucho tiempo una gran resistencia a lo que es Dios como nuestra guía, como aquel fundamento firme e inmovible para poder caminar y transitar en todo esto. La realidad es que yo no creo que la gente en sí sea mala o lo haga por maldad. Entiendo que el ser humano, a medida que ha visto esa gratificación que se va dando como de manera inmediata y ha tenido una facilidad de tapar, de solapar su dolor en algún momento o de, vamos a decir, de tener una imagen de que ese trauma no me hizo nada y que yo puedo seguir adelante y todo este supuesto positivismo es por no enfrentarse a lo que son realmente. Y cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué es lo que ella hace? Ella me confronta. La Biblia no me va a pasar la mano cuando yo estoy haciendo algo malo. Yo compartía con alguien, científicamente hablando, y esta persona me decía lo fácil que aceptaba que tú te convirtieras en cualquier cosa menos un ser humano o en aceptar a Dios en tu vida. Y yo le decía lo irracional que era su pensamiento. Yo le decía, ¿y qué tiene de malo lo que la Biblia te enseña? La Biblia te dice, no robes, no mates, no codicies la mujer ajena. Y todas esas cosas las vemos hoy que dan conflictos en la conducta del ser humano. Y lo delicado, doctor, usted está citando esa parte, y disculpe que le interrumpa, pero lo delicado está en que ese abandono de Dios, y usted está presentando la consecuencia, muchas personas piensan que no va a generar ningún tipo de resultado en nuestra comunión con Él. Pero aquí en Romanos que estábamos leyendo dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran toda clase de cosas vergonzosas. Y entonces, doctora, están lamentablemente por desobediencia pagando una consecuencia, pero
así como le dieron la espalda a Dios, pues este pasaje nos dice que el Señor como resultado le ha dado la espalda también a aquellos que hicieron caso omiso de su orientación, de su imagen y semejanza que fue colocada en nosotros. Mire, y es tan triste escuchar a personas decir, me siento bendecida y estoy mostrando todo mi cuerpo en redes sociales. Yo me siento avergonzada en ocasiones por cosas que no me pertenecen y es simple y llanamente porque no sabemos lo que valemos. Amén. Y el no saber qué valgo significa y me deja conocer la cantidad de carencias que tienes. Pero esas carencias me llevan a pensar en que no tienes identidad. Y da mucha pena porque usted mencionaba desde Génesis y yo quiero volver ahí porque ese es el enlace perfecto con la biología. Varón y hembra los creó. Wow, eso es poderoso. Varón y hembra. Y fíjese cómo se hizo una bola de nieve. Algo que empezó chiquitito permitiendo que mi hijo fuese amanerado. Y eso tiene una consecuencia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con su conducta? ¿Quién quieres imitar? Porque biológicamente, genéticamente, fisiológicamente, eres tal cosa. ¿Eres hombre o eres mujer? Eso no se negocia, pastor. Eso es innegociable. Entonces, ¿por qué eso es una antítesis delante de la Biblia? Si la Biblia lo está diciendo también. Amén. Entonces, para una cosa sí queremos aceptar la ciencia, para una cosa sí queremos ser tolerante, pero para lo que me hace bien, no. Fijémonos que cada vez que una persona intenta resistirse y va contra natura, ¿cuál es el resultado? Una vida disfuncional, una vida que tiene que pelear por derechos, una vida que tiene que hacerse ver como una persona vulnerable para que puedan cubrírsele ciertas cosas. Yo no estoy diciendo que el aceptar que yo soy mujer, el que usted acepte que usted es varón, no significa que no vamos a tener dolencias, pero serán diferentes porque vamos a tener la mayor seguridad de aquel que creó lo que somos con un propósito. Hoy en día la gente no tiene norte. La gente solamente quiere esa satisfacción momentánea que a la corta y a la larga no va a perdurar porque no hay forma de mantener un cerebro en tal hiperactividad que no se enferme. Eso es patológico y eso es lo que no queremos aceptar. Y usted está enfocando con mucha precisión la parte de la incidencia digital. Pero ¿dónde dejamos nosotros entonces la desconexión emocional que existe en la familia, que entonces viene a fortalecer, a incentivar fenómenos como lo que estamos viendo hoy día? Escuchamos que se habla de los Therians, personas que se identifican psicológica o espiritualmente como animales. Y yo entiendo que esto está reflejando algo más profundo que una sencilla moda. Yo creo que detrás de esto hay una búsqueda de pertenencia. Usted ha dado parte de la clave en este tema. Usted sabe que también tiene un arraigo en las redes sociales, porque las redes sociales se han vuelto la forma de validar una conducta. Y estas comunidades que han sido creadas, pues evidentemente cada día crecen más, tienen mayor visibilidad y son las ideologías a seguir. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Y vamos a poner, como yo siempre digo, los puntos sobre la I. Si la gente ve, mi cara está seria en todo lo que hemos estado hablando, porque este es un tema serio. Así. Yo creo que no podemos seguir tomando de relajo las cosas que finalmente terminan. Bueno, ya hemos hablado mucho de una anomia social, pero yo no sé hasta dónde esto va a llegar, honestamente, le digo esa parte. Este tipo de personas, de manera simbólica, porque es así como está la definición, ya sea parcial o totalitaria, pues adquieren conductas de los animales. El problema de adoptar una conducta de un animal va más allá de un simple cariño, de una simple, vamos a decir, hasta identificación. No entiendo cómo puedes identificarte con algo de lo que no eres. No eres un animal. Biológicamente no lo eres. El cerebro de un gato no es igual al de un ser humano. El de la jirafa tampoco. Entonces, es todavía contraproducente. Pero, ¿qué sucede cuando están tratando de llenar todo ese vacío, ese sentido de pertenencia? Eso me está diciendo también que tú no tienes hogar. Entonces tú no perteneces a ningún lugar. Imaginémonos el escenario. Mi hijo se identifica con un perrito. Tú no puedes estar en la mesa comiendo conmigo con un cubierto. Tú tienes que comer purina y tienes que salir afuera. Eso se llama un efecto adversivo.
para nosotros poderle hacer entender que eso no es lo que te conviene, porque un ser humano no va a aguantar agua, sol y sereno afuera como lo haría el animalito. El animalito tiene una piel para ello, tiene un sistema inmunológico para eso, que no lo tiene el ser humano. Pero, ¿qué es lo aberrante? Es que, ¿cómo tú te montas en un taxi ladrando? Imposible, no te puedes comunicar. ¿Cómo vas a llegar arrastrándote como una serpiente, como un caso reciente? Y esta persona ya tiene todo lo que es su piel maltratada, lesionada, porque esto es un problema de salud. Esto no es una cosa tan simple. O sea, yo ya no solo lo veo desde el punto de vista de salud mental. Es que si tú llegas con toda la piel lacerada, tú puedes tener infecciones, tú puedes haber cogido cualquier tipo de bacteria arrastrándote en la calle porque tu piel no es para arrastrarte. Porque lo están viendo sencillamente como una moda, doctora. Y ahí es donde está el problema. Eso me está indicando a mí que esa corteza prefrontal de ese individuo tiene afectadas sus funciones ejecutivas, porque no soy capaz de pensar coherentemente. No tengo un pensamiento lógico, no tengo un pensamiento concreto, no tengo un pensamiento abstracto adecuado. ¿Y por qué? Es simple, pastor. Ese desarrollo del proceso que tiene nuestro cerebro para pensar adecuadamente ha sido cortado. ¿Y usted entiende que estar expuesto durante tanto tiempo a la televisión, por ejemplo, ministrando el corazón de los niños, de los jovencitos, constantemente utilizando figuras de animales que se comportan como una familia, se comportan como personas, no era parte de una predisposición, de una programación social para que cuando esto llegara no fuera algo extraño? Porque totalmente. Esto se llama, algo... eso es algo muy viejo. Eso se llama condicionamiento clásico. Sí. Eso lo habló Pavlov en su momento, cuando los perros eran condicionados con una campanita. Ellos babeaban porque entendían que ya llegaba la comida. Entonces, lo mismo están haciendo con nosotros, nos están programando. Y simple y llanamente, en nuestra incapacidad de tener pensamientos racionales y conductas acorde a lo que yo soy, es lo que nos está llevando a esto el día de hoy. Evidentemente, el niño es mucho más vulnerable porque recuerde que su cerebro no se ha terminado de desarrollar. Está en pleno crecimiento y todas esas áreas que convergen para que llegue a esa conclusión, a esa forma de pensar. El pensamiento no llega porque sí. Les voy a explicar rapidito. Son muchas ideas y estas ideas, pues al final convergen, llegan a una conclusión y yo saco un criterio. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese constructo bien elaborado, ¿qué sucede? Todo lo que me digan lo creo porque no soy capaz de buscar información. Porque buscar información va a requerir primero que busque la información, después que la lea, después que la comprenda, después que la interprete. Son procesos del cerebro. Y después que la piense. Y cuando la pienso, llego a una conclusión. No se hace ese proceso. Es más fácil yo escucharlo a usted y decir, digan miau, que somos gato. Y al otro día, digan miau, que somos gato. Y así sigue. Estamos programados simple y llanamente para eso, no para pensar. Y eso es un problema. Usted mencionaba el desarrollo del pensamiento, la construcción. Estamos hablando de la psicología del desarrollo. Eso es parte. Es parte de la psicología del desarrollo que afirma que la adolescencia es la etapa donde se forma la identidad, ¿cierto? Así es. Ok. Y es muy fuerte. Recuerden que la palabra significa adolescente, significa que adolecen. Por lo tanto, tienen muchas carencias en esa etapa y es primordial la guía de un padre que evidentemente pueda guiar a una vida sana. Entonces, es una condición sumamente vulnerable. Totalmente. Ahí, en ese momento de la adolescencia, es cuando se necesitan los vínculos, es cuando se necesita la guía parental, el sentido de propósito y estabilidad emocional. Cuando yo no tengo eso en mi vida, entonces, ¿qué sucede en el individuo? Identidades alternativas, que es parte de lo que hoy estamos viendo, ideologías, personajes ficticios, y nosotros lo estamos viendo en los últimos 50, 80 años. Hemos visto cómo han tomado esta misma realidad de la psicología del desarrollo y se ha aplicado a la sociedad. ¿Por qué yo lo planteo? Porque cuando falta el vínculo, la guía, el sentido de estabilidad, y usted me corregirá, doctora, el individuo está buscando, por ejemplo, una tribu social.
el individuo está buscando una ideología y es lo que se ha venido presentando en los últimos 50, 80 años. Personajes ficticios como los superhéroes, ¿con qué nos identificamos hace 10, 20 años? ¿Y qué estábamos tratando nosotros de construir? Una identidad. Y ahora, la identidad alternativa, a través de este comportamiento que estamos viendo, este estallido social, entonces tiene un trasfondo. Esto no surge porque sí. Así es, totalmente. Fíjese que usted iba diciendo eso y yo queriendo explicarle de manera inmediata a las personas. Lo conocido genera una falsa sensación de control, número uno. Y cuando digo lo conocido, no significa que usted tenga conciencia y realmente sepa de qué se trata. Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo de manera constante estoy viendo un bombardeo? Eso es como aquella cosa que tanto se repite, pues termina por ser una verdad, aunque no lo sea, pero todo el mundo lo repite como papagayo. Nuestro sistema, por ejemplo, nervioso, se va acostumbrando al caos. Bueno, ya eso es normal. No, eso no es nada, eso lo dejamos pasar y así seguimos. Pero también eso tiene un efecto en la persona que está sana, que no hace una oposición. Y esto es importante. Usted tiene que estar claro de su posición, porque también eso puede hacer que usted en medio de todo ese camino también se enferme. Sí. Entonces, otra cosa, el apego traumático se va viviendo desde el amor. No importa, me pelé toda mi piel, pero eso no es nada porque todo el mundo lo está haciendo y ahora yo soy viral. Ahora yo pertenezco al mundo de la viralidad. Ahora yo soy popular. Ahora yo tengo un control. Pero recuerden lo que dice, que lo que le dije, ese conocimiento falso, lo que me está llevando también es a un falso control, pero no de la vida de la otra persona, sino de mi propia vida. El cerebro aprende que lo impredecible es lo normal. Y la gente me dirá, tú no estás siendo coherente con lo que tú dices porque Dios es impredecible. No, Dios no es impredecible. Dios dice en su palabra que con el fiel, Él será fiel. Dios dice en su palabra y promete en su palabra que aunque tú pases por el valle de la sombra de muerte, Él estará contigo acompañándote. Cada cosa que Él nos va diciendo en su palabra está dándonos un norte, una guía, una esperanza dirigida a lo diferente que vemos hoy. Si te conviertes en un perro, ¿vas a tener tu comida para toda la vida y una casita de perro detrás? Eso es incierto. Entonces aprendemos y nos condicionamos a que todo eso es normal, a que todo eso está bien. Yo tengo algo aquí interesante que no quiero dejarlo pasar, que habla precisamente de la identidad y la pertenencia, que es un mal como construcción grupal, que es lo que estamos viendo precisamente hoy. Yo le he llamado a todo eso una crisis de identidad colectiva. He estado hablando muchísimo sobre ese tema y desde el punto de vista de la psiquiatría social, nosotros vemos cómo estas ideologías dañinas y de grupos tóxicos se activan en el sentido de dar una identidad, que era lo que usted decía, ese sentido de pertenencia, bueno, tengo a este grupo que son mi familia, pero cuando nosotros nos vamos a la base de eso, ¿cuánto tiempo van a durar contigo si te enfermas? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí cuando cada quien busca su propio interés? Entonces hay muchas preguntas que hacerse. Una cohesión grupal. También se da esa parte. La validación emocional. Entonces, si todo lo que estamos hablando aquí son de carencias, y la carencia, vuelvo y repito, ¿a dónde me lleva? A identidad. A la identidad. ¿Y por qué esta insistencia en reemplazar el diseño de Dios? ¿Por qué buscar todas las vías o alternativas de rechazar ese diseño antes de sentarme a ponderarlo como la oportunidad que cada uno de nosotros merece y le corresponde? ¿Por qué yo aferrarme a la confusión, a la inestabilidad emocional, a la necesidad de validación antes de detenerme en el camino y decir, lo que Dios presenta puede ser la opción válida? ¿Por qué no ponderarlo, doctora? ¿Por qué rebelarme contra ese orden? Esa es la más fácil de responder a la pregunta. Y le explico. El cerebro busca narrativa, no verdad. Y Cristo es la verdad. Por eso la lucha hoy es por la narrativa. Así es, quien tiene el mejor discurso y quien convence a más personas. La verdad necesita constancia. La verdad necesita intimar con Dios. La verdad necesita un corazón dispuesto a transformar sus distorsiones de pensamiento para que sean una conducta.
Y la verdad produce fruto. No inmediato, pero sí va dando esos pasos donde vemos esos pequeños cambios que sí permanecen en nosotros. Por eso muchas personas comienzan cosas y nunca terminan. Por eso un cambio de actitud con el psicólogo te da 3 días de cambio y al otro día vuelves a ser la misma persona. Pero la verdad transforma, pastor. La verdad la buscas porque reconoces que hay alguien que por encima de lo que sea quiere tu bienestar. Y no lo podemos entender porque siempre busco esas palabras, eso que me hace sentir bien, que es lo que hacen las apps. Por eso la gente prefiere hablar con ChatGPT y no llamar al pastor para que lo confronte con la palabra de Dios o a mí que lo confronte con una verdad biológica. Es la narrativa el problema. Estamos acostumbrados a oír, no a escuchar. Y este contenido se asimila como un ataque y no lo es. Así es. Cuando tú planteas un punto a usted un chin menos que a mí. Sí. Realmente. Aunque uno esté presentando un fundamento claro que se puede sustentar, se toma como un ataque o una burla. Y lejos de ser un ataque o una burla es el deseo de que podamos entender que hay un vínculo real, sólido, que podemos nosotros desarrollar con Dios, porque el deseo de Dios es tener comunión con sus hijos, con sus hijas, que nosotros que hemos recibido el privilegio por encima de los animales de estar hechos a su imagen y semejanza, entonces ahora queremos renunciar a eso. Los gatos, los perros, ningún otro animal tiene esa conectividad con el Señor, ese privilegio de que Dios se detuvo en el momento de la creación clave y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces queremos renunciar a lo único que nos diferencia del resto de la creación. Yo recuerdo que usted acaba de recordarme algo que mucho más joven yo le pregunté, quiero bendecirlo, al pastor Braulio Portes. Yo llegué un día muy angustiada por esa revelación que llegó a mi vida y yo le decía a don Braulio, y entonces mi perro no va para el cielo. Y recuerdo su sonrisa tan dulce en ese momento. Y él me dijo, hija, tenemos una gran diferencia. Dios nos puso por encima de los ángeles. Tenemos un privilegio que nadie tiene. Somos seres humanos. Hay una conexión. Y comenzó a explicarme todo aquello maravilloso que trajo mucha paz a mi alma realmente. Porque muchas de las cosas sí fueron creadas por Dios para nuestro deleite, pero no para destruirlas, no para que distorsionáramos lo que son. Fíjese que eso es lo que ha pasado, ya no disfrutamos aquellas cosas que deberían de producir esa dopamina de manera natural. Ya no tenemos esos placeres de disfrutar de una naturaleza, de ir a mirar el mar, de disfrutar el olor de las hojas, de las rosas y de todas esas cosas. Ya hemos perdido la esencia. Ahora la gente lo que quiere es que tú veas que estoy tomando, que estoy cenando. O sea, estamos completamente perdidos realmente en lo que tiene valor. Y ni siquiera quiero entrar en el ámbito moral, en que los valores están perdidos, porque definitivamente todo eso tiene que ver con identidad y volvemos a lo mismo. Y si hay una crisis existencial, lo único que me interesa escuchar es que voy a salir de ahí, que todo va a estar bien, cuando eso no es real. Y yo creo que la próxima huelga va a ser de los perros y los gatos y todo animal doméstico, porque ellos nos van a reclamar que quién entonces se va a ocupar de ellos. Si están en una casa y entonces el que cuidaba y sustentaba ese hogar se considera uno igual que él, entonces ¿cómo van a subsistir en una sociedad que evidentemente no fue construida, establecida ni preparada? Y no solo para eso, este estilo pastor. de vida. Fíjese que de todo lo que hay publicado en redes sociales, no hay un solo, hasta este momento, animal que se haya compenetrado con los que han estado saliendo disfrazados y haciendo el ridículo en ese sentido, lastimosamente. Lo rechazan. Lo han atacado incluso. Lo han atacado. Tú no perteneces. Tú no perteneces aquí. Y esa es la realidad. Ahí sí no perteneces. Ahí no perteneces, pero ellos dirán, el animalito no me va a decir, tú no me caes bien.
El animalito no me va a decir mi verdad. Tú te has convertido en un inútil porque no hiciste una carrera, porque no estudiaste, porque no eres productivo ni siquiera en casa, porque no tienes buenas relaciones interpersonales. No es fácil enfrentarse a eso en esta época de las caretas, en esta época de narcisos, en esta época donde quiero tenerlo todo sin tener nada realmente de manera interna, que es lo que me lleva a vivir y no a sobrevivir. Es que Dios le dio al hombre la autoridad de sojuzgar la tierra, de someter la tierra, y es un atributo y una responsabilidad delante de él que ningún escapismo emocional, ninguna búsqueda de control, ningún trauma ni necesidad podrá sustituir ni podrá corresponder de la manera correcta. Hoy nosotros tenemos una hiperconectividad a nivel digital, pero lamentablemente una desconexión interior emocional, y esto ha generado comparación, ha generado presión, que ya es algo que se ha establecido. En lugar de construir, se está destruyendo lo que el Señor ha querido establecer, al punto de que esta confusión de identidad ya nos coloca en una posición en la cual no sabemos qué es real y qué es virtual. Esa es la posición en la que muchos están llegando. Entonces la persona que está siendo afectada no lo intenta porque sencillamente es un capricho. Nadie intenta hacer otra cosa por capricho. Lo está haciendo por una necesidad. Y yo creo que esta generación está pidiendo a gritos la intervención de Dios, aunque no le ponga el nombre de Dios, aunque no quiera reconocer que a quien necesita es a Dios. Lo que yo creo que se está generando es un clamor. Toda la creación está clamando precisamente por esa intervención de Dios que ha salido a relucir por años de rechazo, de soledad, de bullying, de traumas familiares y de falta de afirmación paternal. Yo creo que también, así como tiene incidencia lo digital y tiene incidencia la responsabilidad de la familia, los padres tienen que asumir una posición responsable, doctora. ¿Qué usted piensa? Totalmente. Me trajo a memoria algo extremadamente hermoso para mí, pero lo voy a compartir. Amén. Mi papá, que ya no está con nosotros, cuando yo me ponía brava con él me llevaba rosas blancas. Y era una forma de él enseñarme a perdonar, de decirme, no soy perfecto, me equivoqué y estoy aquí. Y yo decía, wow, ¿cómo un papá puede estar contigo siempre? Yo tuve la bendición de recibir eso. Y en mi caso, no le voy a negar que me sentí huérfana cuando él se fue. Ya yo conocía de todas las cosas de Dios, pero sí me sentí como, wow, dejó un vacío muy grande. Y yo dije, ¿y ahora? No tengo una figura a quien mirar, porque mi papá tenía una forma muy particular desde el amor de enseñar, pero también de corregir. Y de corregir en amor, les digo que cuando mi hermana no quería hacer la tarea, después de que nos ponía ahí a las dos, al mismo tiempo él sacaba a su mascota para que hiciéramos su tarea, lo que creó un hábito de estudio en cada una de nosotras. Y resulta que cuando me sentí así, obviamente voy a recurrir a mi lado seguro, que es la palabra de Dios. Y ahí encontré lo que hace poquito conversábamos, que era el Dios Abba, a ese Dios Padre. Y yo decía, wow, tengo un símil interesante con una gran diferencia. Mi papá no era perfecto. Dios es perfecto. Amén. Por lo tanto, si antes me sentía segura con él, ahora estoy mucho más segura de que todo va a salir bien. Es muy penoso que hoy en día los padres no quieran asumir el rol. Y no asumen el rol porque también están envueltos en la misma dinámica. Hay una cantidad de competencia por el poder. Ya no es solamente el poder adquisitivo, es el poder y el control sobre otras personas. ¿Qué tanto tú me buscas? ¿Qué tanto yo puedo generar
algún tipo de comentario, vamos a ponerlo en las palabras de ahora, qué tan viral me vuelvo. Sí. Incluso eso es algo de llenarse de orgullo, que soy viral. Pero ¿de qué me estoy haciendo viral? ¿Me está haciendo viral que me ocupo de mi casa? ¿Que puedo ser guía para mi hijo? ¿Que si mi hijo tiene un conflicto porque su sexualidad se está desarrollando, yo puedo sentarme y explicarle qué es la sexualidad? ¿Cómo tiene que cuidarse hasta que llegue el momento adecuado para que pueda, pues, seguir todo su desarrollo? ¿Le estoy explicando? Me senté con mi niña para cuando llegue su periodo y desarrolle otras áreas, su área de la higiene, cómo debe llevarla. Me senté a escuchar qué piensa y cómo puedo guiarla. Me senté a conocer sus amigos, de quién se rodea. Entonces, eso requiere un esfuerzo, pastor. Así es. Pero no es tan fácil. Para nada. Hay un rol insustituible en nuestras vidas y es el poder pertenecer a la familia de Dios. Conocemos la iglesia como ese lugar donde podemos crecer, pero el enemigo de nuestras almas hábilmente se ha encargado de llenar de descrédito y de intención de rechazo la iglesia, porque él sabe que si mantiene a las personas fuera de la iglesia o desconectados de la comunidad de fe, pues nos volvemos más vulnerables para todo este tipo de cosas que pueden estar sucediendo. Y hoy tenemos que entender que el estar cerca del Señor y pertenecer a su familia nos proporciona un ambiente de refugio para este tipo de situaciones, nos proporciona guía a través de la palabra del Señor que se nos enseña y también un espacio donde recibimos afirmación, donde también nosotros podemos ser acompañados en nuestras necesidades, porque cuando esto no lo tenemos a nuestra disposición, alguien lo va a suplir. Si yo no me estoy alimentando de la fuente de vida que es Dios, me estoy alimentando de otra fuente. Es una decisión. Aunque yo quiera mantenerme al margen y decir que no he decidido, yo me estoy exponiendo a lo que el enemigo quiere suministrar. La indecisión es una decisión también. Claro que sí. Increíblemente. O sea, eso lleva a una gran inestabilidad porque hoy estoy de una forma y mañana de otra. Y eso va dándole un mensaje distorsionado a ese proceso que yo tengo que tener en mi cabeza. Y por eso es que muchas veces termina ese conflicto de manera interna y terminamos ¿dónde? Llenos de pastillas, ya sea porque ahora sufro de la presión. Así es. O ahora tengo un problema renal. Sí, señores, todas estas cosas también tienen que ver con nuestra salud mental. Cómo estamos nosotros dirigiendo todo lo que hacemos en el día a día. El corazón con mucho estrés se enferma. ¿Pero qué me va a causar estrés? Precisamente esa inseguridad y todo lo que estoy viviendo. Asimismo, mi hígado también. O sea, todos mis órganos. La gente que vive, que tengo una gastritis. Señores, ya sabemos la causa de la gastritis. ¿Cuál es? La número 1. No me hable de alimentos. Estamos hablando de que el tú estresarte también hace que se segreguen líquidos que son ácidos, te queman el estómago, pero una persona en paz, ¿tendrá gastritis? Difícilmente. Difícilmente. Eso no es real. Cuando una persona se mantiene con una vida saludable de manera integral y con factores protectores como lo es la espiritualidad, entonces puede tener un mejor manejo en todo lo que es su entorno. En vez de estar sobreviviendo, pues entonces va a comenzar a vivir. Sí, porque tenemos necesidades físicas, emocionales, tenemos necesidades espirituales. Nosotros podemos observar en la palabra del Señor que Él nos dice, mantén irreprensible tu espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se tiene que alimentar, se tiene que cuidar. El alma se tiene que mantener limpia de todo lo que absorbe del sistema, es como una esponja. Y la espiritualidad de nuestra conciencia de Dios. Si esa conciencia de Dios no está despierta, pues yo sencillamente soy un recipiente vacío en el cual se puede depositar cuanta confusión quepa para generar esa distorsión, esa desconexión emocional, ese distanciamiento familiar y quedar yo en esa posición vulnerable
donde entonces se puede hacer conmigo lo que sea. Ya soy como, y la comparación es fuerte, pero soy como un zapato que se lo ponen y se lo quitan cuando quieren, y yo no tengo la oportunidad de ejercer precisamente ese privilegio que Dios me ha concedido de ejercitar mi voluntad, tomar decisiones, porque lo he entendido por una convicción y no necesariamente porque no me queda de otra. Yo tengo un reto para la gente. Yo tengo un reto importante. Y digo que es importante porque si usted tiene 20, 30, 40, 50 años haciendo lo mismo y hoy en día se ha convertido en un perro, en un gato, en una serpiente, en una jirafa, en un elefante, lo que usted quiera, yo quiero que tú hagas la práctica. Simple y llanamente de Éxodo 20. Yo te reto a que tú practiques los 10 mandamientos. Amén. Ese es el reto de la doctora Katy Gómez. Solamente quiero que hagan eso, lo que dice los 10 mandamientos. Uh-huh. Mire, pastor, y yo puedo jugarme la vida en decir que una sociedad pudiera mejorar solamente con los 10 mandamientos. No mate, no robe, adora a un solo Dios, ama a tu prójimo. Es más, con los 2 primeros, lo voy a retar con los 2 primeros. Ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esos 2, yo reto al resto de la humanidad que lo practique. Pudiéramos nosotros dejar a un lado un elemento tan complejo como la Constitución y valernos únicamente de los 10 mandamientos. Y cuidado, si subsistimos y vivimos en una manera más excelente que teniendo cada uno de esos capítulos que posee nuestra Constitución, claro, sin restarle el valor que posee esa Carta Magna y el esfuerzo que nos ha costado como nación llevarla hasta este punto y cuidarla. No es quitándole el mérito, pero sí entendiendo que la palabra de Dios está por encima de todo. Y si tomáramos en cuenta, o por lo menos empezáramos por tomar en cuenta esos 10 mandamientos, seríamos una sociedad excelente. Pastor, ¿por qué vino esa Carta Magna? ¿Por qué surgieron los derechos humanos y derechos fundamentales? Porque el ser humano se agrede a sí mismo y a los demás. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas y todo lo que Dios dice en su palabra es bueno para mí y produce fruto, o sea, produce cosas buenas, amo a mi prójimo como a mí mismo, no le voy a robar a usted, no le voy a lesionar. Todo eso son las cosas que tiene nuestro código, golpes y heridas y no sé cuánto, y todo está tipificado. Y todo tiene una sola cosa. Te amo a ti como me amas a mí. Si yo no quiero que te enfermes, es más, yo creo que no hubiéramos ni médico. A ese nivel, cuando yo analizo la profundidad de esos 10 mandamientos, así es, que ni siquiera lo tomamos en cuenta para poder mejorar nuestro entorno familiar, nosotros necesitamos replantearnos, eso es verdad. Eso necesitamos hacerlo, no estoy diciendo que no. Tenemos que buscar una forma diferente de pensar, pero no para tener un impacto solamente en nuestra conducta. Vamos a cambiarla para que la conducta entonces siga el camino y la trayectoria que lleva. No se trata de eso. Es que yo quiero que pensemos que estamos acabando con todo lo bueno que se nos dio, todo lo bueno que se nos puso en las manos, que se nos entregó. Y voy a volver a recordar lo mismo. Cuando nos encerraron en pandemia, hasta la capa de ozono mejoró. Eso es un mensaje grande para la humanidad. Le estamos haciendo daño. Entonces sí, claro que tenemos que replantearnos, pero no para involucionar. Yo estoy de acuerdo con la evolución, pero usted tiene que evolucionar aquí, en su pensamiento, en su contexto, en su conjunto como ser humano. Dejar de servirse a sí mismo. Todas las costumbres que tenemos hoy, lamentablemente terminan lacerándonos a nosotros y a los demás. No vamos bien. Y eso entristece mi corazón como parte de la sociedad. Y es preocupante como parte de los equipos de salud mental. Creo que tenemos que reinventarnos, sí, definitivamente. Y vale la pena hacer un recordatorio porque esos 10 mandamientos en la mayoría de las personas han sido olvidados. No tengas otro Dios, no te hagas ídolos, no hagas mal uso del nombre del Señor, guarda el día de reposo, honra a padre y a madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robes,
El 9 dice, no des falso testimonio. Y el número 10, no codicia. Y mire lo interesante. Usted presenta la estructura de estos 10 mandamientos. Ama a Dios por encima de todas las cosas, tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo resumo los mandamientos, los 10 los resumo en 2. Ama a Dios, porque los primeros 4 dicen, no tenga otro Dios, no te hagas ídolo, no hagas mal uso del nombre de Dios y guarda el día de reposo. Ahí estás amando a Dios. ¿Y cómo amo al prójimo? Cuando honro a padre y a madre, cuando no mato, cuando no cometo adulterio, cuando no robo, cuando no doy falso testimonio y cuando no hay codicia en mi corazón. Eso es un amén rotundo. Amén. Así que el reto está hecho. El reto de los 10 le vamos a llamar. El reto de los 10 que hago y me esfuerzo porque se vuelvan parte de mi vida. Ese es el reto que yo voy a lanzar en todo lugar donde vaya, porque no me avergüenzo de todas las cosas que yo sé que Dios sabe hacer. Así mismo. No hay forma. Y usted que citaba al pastor Braulio, por una nación decente, ¿verdad? Ay, un beso para mi pastor querido. Dice Primera de Pedro 2:9, ustedes son un pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros, tenemos identidad. Nosotros tenemos sentido de pertenencia en Él. Tenemos propósito de vida. Cuando le conocemos, descubrimos ese gran valor incondicional, porque el amor del Señor por su pueblo es inalterable, es incondicional. No aumenta cuando yo me porto bien ni disminuye cuando me porto mal. El amor del Señor permanece siempre fiel. Y ahí viene quizá el cuestionamiento, pero hace un momento usted decía que Romanos 1:21 hasta el 24 dice que si yo le doy la espalda a Dios, Él entonces también me da la espalda. No es que Dios me está abandonando, es que la consecuencia de mis acciones por la santidad de Dios provoca ese distanciamiento, esa condición de distanciamiento, pero no es que Dios me odia, ni el Señor desea que yo me pierda, sino que la consecuencia de obviar su consejo y no tomar en cuenta su palabra va a traer a mi vida destrucción. Pastor, ¿qué pasa cuando un hijo hace algo malo? Usted que es padre, se volteó la entrevista. Usted que es padre, comete un error y le dice, ay papi, perdóname, que fue que yo lo hice mal. ¿Qué usted hace como padre? Uno lo perdona porque nada más escuchar la voz de tu hijo pidiéndotelo. Eso es un consejo terapéutico. Sí, claro. Entonces ahora voy a filtrarlo por la Biblia, radicalmente hablando. Si mi pueblo se arrepiente y vuelve a mí, yo sanaré la tierra. Amén. Entonces, nada de lo que tiene la Biblia es malo. Tenemos miedo a enfrentar nuestros monstruos y nos hemos acostumbrado a aplaudirlos. Y yo creo que llegó el momento social en que tenemos que volver al principio. No es que no hay cosas que no vayan a salir tan bien. Claro que van a existir cosas. Somos imperfectos, estamos aquí. Somos imperfectos en lo perfecto. Y podrá eso escucharse hasta como ambivalente. Pero cuando yo pienso en todo lo creado, en la naturaleza, en el ser humano, en los cielos, y miro hacia allá arriba, miro el mar, o contemplo hasta un jardín, yo digo, wow, ¿cómo esto pudo hacerse? ¿Cómo esto llegó a donde está? ¿Cómo somos nosotros los seres humanos tan perfectos? ¿Cómo es que todos estos órganos funcionan y se conectan? No es de la nada. Eso no puede ser de la nada, señores. ¿Cómo llegamos a la formación del embrión? Entonces, ¿por qué queremos dañar todo eso? ¿Por qué yo quiero tergiversar todo eso? No importa que usted se cambie todo lo físico. Usted tiene una composición genética, biológica, fisiológica. Yo me preguntaba anoche en una actividad que estábamos, yo decía, Señor, ¿y será que la ciencia ahora irá a desaparecer? Porque lo que queremos es, para continuar con las malas conductas, que desaparezca lo que tiene fundamento. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar sin fundamento? Pero trasládelo a lo normal, a la cotidianeidad. ¿Cómo se va a construir un edificio sin zapata?
No queremos el edificio, que se haga el edificio. No funciona así. Necesitamos tener un fundamento para la construcción, para que el edificio pueda sostenerse. Así es. Pero cada vez que elegimos lo fácil, ¿qué sucede? Se caen los techos. Y entonces ahí viene el dolor, viene el arrepentimiento. Pero podíamos haberlo previsto antes, que es lo que estamos haciendo ahora. Con los Terians no puedo tomarlo como un chiste. Este es un preámbulo, algo mayor que va a seguir creciendo. Y tenemos que plasmar una posición. Tenemos que saber qué sí es correcto, qué sí es funcional, para entonces no llegar a estar lastimosamente, y no quiero ni siquiera usarlo, un psicólogo que dijo que esto era un manicomio abierto. Y da pena. Es una declaración muy fuerte que hizo este colega, pero tenemos que admitir que hay cosas que no están bien y son irracionales, y lo irracional es locura. Y se quiere normalizar lo que definitivamente no tiene fundamento. Usted citó Segunda de Crónicas 7:14. Pero... ustedes ven, yo soy la cientista, pero él es el pastor. y aquí está la respuesta que tiene que darse desde el corazón del Padre, desde el corazón del Hijo, desde el corazón de cualquier persona que esté afectada en este momento. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. O sea que si yo decido volverme a Dios, ¿qué yo obtengo? Obtengo una relación, porque Él dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos. Lo que yo he estado buscando durante tanto tiempo, ese sentido de pertenencia, ese propósito de vida, esa respuesta del único que puede llenar el vacío de mi corazón, llega cuando yo decido volverme a Él y aceptar ese llamado que Él me está haciendo. Entonces, si no antes, yo veo la respuesta a cada necesidad de mi vida. Totalmente. Y nosotros tuvimos una reflexión muy bonita hace pocas horas o días realmente, donde nosotros hablábamos del Dios Abba. Amén. Y que pues aparece en la Biblia diversos nombres que se le dan a Dios como autoridad, porque Dios también se manifiesta a través de nuestra necesidad o en algún momento de crisis. Pero hay algo importante cuando nosotros pues necesitamos cambiar nuestra conducta, necesitamos tener esa imagen de quién guiarnos, de quién ser, pues que sea un ejemplo para nosotros. Y precisamente esa es la importancia de conocer a profundidad quién es Dios, cómo se conduce Dios y cuál es el fruto que produce el querernos parecer a Él conductualmente hablando. Cuando nosotros aceptamos esa parte, ese perdón de Dios y nos acercamos, entonces vemos cómo la imagen distorsionada que pudiéramos tener de un padre, de una autoridad en nuestra familia, pues entonces toma otro rumbo, comienza a sanar, se fortalece nuestra seguridad espiritual, se va afirmando nuestra dignidad, nuestra pertenencia a una familia, porque la misma Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, ya somos parte de su familia, somos llamados hijos. Entonces, tenemos una guía, tenemos un ejemplo, alguien que evidentemente en su conducta ha sido irrefutable. Y eso es una palabra que humanamente no conozco a nadie que no tenga nada en su vida que sea irrefutable. O sea, tenemos a alguien que no hay forma de encontrarle algo, por pequeño que sea, sino que puede servir del ejemplo perfecto. Y la gente me dirá, bueno, pero él está en los cielos, él era no sé quién. Sí, pero mandó a Jesucristo, su único hijo, aquí a la tierra y demostró con hechos, con acciones, con una conducta impecable que podíamos vivir sanamente y que eso traería lo que hoy en día Él disfruta, una gran victoria y un lugar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, con el Señor. O sea que yo creo que nosotros tenemos que elegir. Definitivamente tenemos una elección que hacer. Y esa elección reposa sobre los hombros de cada uno de nosotros, que tenemos que reconocer nuestra gran necesidad de Dios
y detenernos en el camino, buscar la senda que nos va a llevar a la salvación, la vida eterna, que es Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Y cuando tú y yo andamos por ese camino, pues hay vida y hay restauración. Amén. Para cada uno de nosotros y para nuestros hogares. La crisis de identidad de la cual hemos hablado hoy no es el enemigo. Es la señal de una generación que está pidiendo dirección, que está pidiendo ayuda. Y esa ayuda está en Cristo. Esa ayuda no podemos lograrla nosotros por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza, sino que tenemos que ser humildes para reconocer nuestra condición de dependencia de Dios y que separados de Él no podemos hacer nada bien. Amén, así es. Muchas gracias, doctora. Estoy feliz y complacida de haber compartido este tema y nada, recuerden el reto de los 10. Muy importante. Éxodo 20, mantener esos 10 mandamientos y cuidar esa comunión con Dios que va a permitir que podamos construir un carácter sólido, firme y una vida emocionalmente estable. Así es. Que es lo que todos deseamos. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que este encuentro lo hemos podido desarrollar juntos. No olvides suscribirte. No olvides compartir este contenido. Tenemos que hacer viral la palabra de Dios, compartirla con todas las personas que tú y yo podamos alcanzar. Esto es una herramienta, es una oportunidad. A través de tu like, a través de tu compartir este contenido, podemos construir una sociedad sólida en valores eternos que nos permitan brindar un ambiente saludable para nuestros hijos y para nuestro bienestar. Dios te bendiga.